El golpe económico derivado de una crisis que no surge en nuestra ciudad, que trasciende nuestras fronteras como municipio. Por ello, la implicación de la Generalitat y del Gobierno de España va a ser fundamental en la superación de esta crisis. Debemos, por tanto, abrir un abanico de posibilidades para hacer frente a ello. Un aplazamiento del pago de impuestos, como podrían ser el IVA, IRPF, cuotas a la seguridad social para los sectores afectados. Podría ser una posibilidad. Hay que tener en cuenta que las fallas también son industria y el impacto económico es de una envergadura sustancial. La unidad es fundamental en un asunto que trasciende los criterios políticos. Y hablo de unidad en este ayuntamiento, pero de unidad también entre todas las administraciones y entre toda la ciudadanía. Es imprescindible lanzar en este momento un mensaje de tranquilidad y quiero lanzar este mensaje. Me parece muy importante. La medida que ha tomado el Ministerio y la Consellería es preventiva para evitar posibles nuevos contagios. Evidentemente hemos atendido y atenderemos a las autoridades sanitarias que son las que nos dictan cómo proceder. La agenda fallera y el Gobierno municipal se ha mantenido hasta que las recomendaciones sanitarias nos han dictado un cambio de rumbo, como vosotros sabéis. A las 20 horas 22 minutos, el presidente de la Generalitat me comunicó la decisión de aplazar las fallas de 2020. La noticia nos ha consternado como ciudad, es evidente, pero entendemos que la salud y la seguridad de las personas debe primar. Lo mantuve desde un principio